Gloria a Dios. Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer de ahí en adelante hasta el verso 16. ¿Lo tenemos? Sí, bueno, leemos la palabra, dice así. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites el día de hoy llegar a este capítulo final de esta epístola que hemos estado estudiando. Estamos muy agradecidos contigo, Padre, por permitirnos esta bendición, este privilegio de poder seguir predicando el Evangelio en medio de todas las cosas difíciles que hemos estado viviendo este año 2020. Te pido que me ayudes y que el día de hoy, por medio de lo que vamos a estudiar, haya una bendición espiritual, una edificación para nosotros. Gracias por cada persona que está en este lugar y de mí como predicador no te olvides, Padre. Necesito que me guíes, me ayudes, me des sabiduría, entendimiento para explicar las Escrituras a mis hermanos. Sobre todo, siendo fiel a lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando inspiró cada uno de estos pasajes, cada uno de estos versículos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, para los que no lo saben, el día de ayer se celebraron 503 años de la Reforma Protestante. Menciono esto porque conforme llegamos al último capítulo de esta epístola, no tenemos que olvidar la importancia que esta carta tuvo para que la reforma se pudiera dar. A Romanos, a lo largo de la historia, ha sido un libro que ha causado muchas revoluciones en naciones, revoluciones en el buen sentido de la palabra revolución, y muchos avivamientos y reformas espirituales tanto en naciones, denominaciones y vidas personales de cristianos a lo largo de la historia. Precisamente
Martín Lutero fue a través del estudio de esta epístola a los romanos que inició el movimiento de reforma el 31 de diciembre de 1517, tras hacer un estudio profundo y darse cuenta, hermanos, que la salvación es por la justificación por fe. Eso era algo que en Roma no enseñaban. Roma enseñaba una salvación por fe más obras, o por obras más fe. Pero Lutero, después de hacer un estudio profundo de Romanos, dijo: no, la salvación es solamente por la fe, sin las obras. Las obras tienen su lugar en la vida de los creyentes, pero no salvan. Y debido a eso fue que él fue excomulgado. El Papa le mandó una bula papal y lo excomulgó. Pero el asunto es que todo esto se dio debido a que él empezó a estudiar y a tratar de comprender qué era lo que significaba la justicia de Dios, qué es lo que significaba el justo por la fe vivirá. La reforma protestante, para aquellos que no lo saben, porque hay gente que la desestima y la ataca, no solamente cambió al mundo en el aspecto espiritual, sino que cuando se hace un estudio histórico de la reforma protestante, se descubre que también muchos de los avances en ciencia, tecnología, medicina, arte y otras cosas se le deben en gran medida a la reforma protestante, porque precisamente fue gracias a este movimiento que se inició el establecimiento de escuelas y universidades por todo el mundo, para que la gente aprendiera a leer y pudiera de ese modo leer las escrituras, porque las escrituras no eran leídas por el pueblo común. No se permitía, para empezar la iglesia no lo permitía. Entonces, hago esa breve introducción porque pues llegamos al capítulo final y además ayer fue el aniversario de la Reforma Protestante, pero en sí el capítulo que vamos a hablar hoy no tiene que ver, ¿no?, con la Reforma Protestante. Ya pasamos por el capítulo que más tiene que ver con la Reforma Protestante, que es Romanos 1:16, donde Pablo enseñó claramente que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, este capítulo, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, tiene mucha enseñanza, porque hay una lista de hermanos que Pablo menciona aquí. En total menciona 24 personas, 17 hombres y 7 mujeres. Y lo que queremos aprender el día de hoy, mucha gente este capítulo lo lee por encima y no ve el contenido espiritual de este capítulo, pero este capítulo tiene un contenido espiritual de gran importancia para la iglesia. Pablo en este pasaje menciona personas que él está recomendando a la iglesia, personas que él está saludando, personas que son sus amigos, personas que son sus parientes, es decir, hay amigos, pero también hay gente que es familia de él, personas que son paisanos, es decir, viven en Roma pero son judíos. Y en términos generales, Pablo ama mucho a todos los hijos de Dios. Pablo es un hombre de Dios que ama, respeta a Pedro, respeta a Juan, a Jacobo, que eran las columnas de la iglesia, pero no hace acepción de personas y ama más a estos 3 apóstoles por ser los de mayor importancia, sino que Pablo muestra un corazón de ser un consiervo de todos los demás hermanos. No se refiere aquí a ellos en sí como el apóstol, el gran apóstol del Señor que él era, porque recordemos que sí lo fue, sino que digamos, deja esa formalidad de apóstol y se acerca entonces a hacer ciertos elogios a los hermanos y a reconocerles cosas muy buenas a los hermanos. Y en términos generales, hermano, yo creo que la lección para nosotros aquí es el entrañable amor que debe haber entre nosotros, la gratitud por la gente que sirve en las iglesias, independientemente de lo que estén haciendo, y la unidad que se debe procurar siempre entre nosotros, independientemente de quién seas. Porque el apóstol Pablo no hace acepción de personas y menciona gente que de hecho no tienen una gran trascendencia en el Nuevo Testamento. Cuando tú los buscas no aparecen más, en el caso de algunos.
más que ahí donde el apóstol los está mencionando, y de ahí en fuera son extraños para nosotros, pero sin embargo eran muy entrañables para Pablo. Amén. Así que vamos a ir al verso 1. Y vamos a comenzar entonces con la primera persona de esta lista de 24, y es una mujer. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Lo primero que encontramos es una recomendación de parte del apóstol Pablo sobre esta mujer y algunos datos acerca de esta mujer. Cada dato tiene una enseñanza espiritual para nosotros. En primer lugar, dice que era una miembro de una iglesia en Cencrea. Geográficamente esta era una iglesia cerca de Corinto. La postura es que esta es una iglesia hija de la iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo. Y Pablo está recomendando a esta persona porque él la conoce. Tú no recomendarías a alguien que no conoces, ¿verdad? El apóstol Pablo la conoce, da muy buen testimonio de ella. La conoce muy bien, sobre todo el Espíritu Santo le ha dado testimonio de quién es esta mujer. Ella no está en Roma, eso es algo que tenemos que aclarar. Ella es una mujer que va a ir a Roma. Y Pablo la está recomendando por adelantado porque ella está planeando ir para allá. Y Pablo prácticamente lo que les está diciendo es, les voy a decir quién es esta mujer, su importancia dentro de la iglesia de Cristo, para que cuando ella llegue allá ustedes la traten dignamente como lo que ella es, una mujer de Dios. Lo más probable aquí, hermanos, es que la razón por la que Pablo está recomendando a Febe es que Febe va a llevar la carta a los hermanos de Roma. La carta que están escribiendo, que está escribiendo Tercio, porque vamos a llegar ahí donde vamos a ver quién fue el puño y letra de quien se escribió Romanos, que era el secretario de Pablo. Esa carta que Tercio está escribiendo, antes de que se termine de escribir, entonces se ponen estas líneas para decir, yo les recomiendo a esta mujer va a ir para allá, y esta mujer es la que va a llevar la carta. Lo cual es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero también es un gran privilegio. Es una gran responsabilidad porque Pablo, por el Espíritu Santo, sabía que este documento que esta mujer iba a transportar llegaría a ser la palabra de Dios. Llegaría a ser parte de las Escrituras. Y entonces, en ese sentido, era una gran responsabilidad, pero también confiársela en aquel entonces a una mujer desde un punto de vista humano era como un poco no razonable, porque tú se lo confiarías a alguien fuerte, grande, un hombre que va a luchar y a pelear para proteger esta carta porque la tiene que transportar, y es que en el contexto del primer siglo viajar era muy peligroso, vamos a llegar ahí, pero les quiero entonces marcar aquí dos cosas, la gran responsabilidad de hacerse cargo de este documento, pero también el gran privilegio y la gran confianza que Pablo le tiene a esta mujer. Pablo dice, esta mujer es digna de que transporte este documento, yo confío en ella, es una mujer de Dios. El nombre Febe significa nítido y radiante, y al parecer este nombre describe muy bien lo que era esta mujer, porque esta mujer era una mujer transparente, era una mujer alegre en su servicio a Dios, su vida cristiana y su testimonio era limpio como su nombre. Porque eso significa nítido, ¿no? Algo limpio, radiante significa algo que brilla a causa de tanta limpieza. Entonces, no es cualquier mujer. En la Biblia hay muchos personajes que el nombre que tenían y el significado que el nombre tenía describía a la perfección su carácter como persona, o bien también el llamado que Dios tenía para esta persona y el área en que Dios la iba a usar o cómo Dios iba a usar a esta persona. Así que nuestra hermana Febe, porque Pablo así la llama, les recomiendo a nuestra hermana Febe, es decir, no es miembro de la iglesia de Roma, es miembro de la iglesia en Cencrea, ni siquiera es miembro de la iglesia madre de Corinto, sino de una hija, pero esta mujer es nuestra hermana. Porque sabemos, hermano, que aunque en el mundo hay muchas iglesias locales, iglesia de Cristo solamente hay una. Y en ese sentido, todos somos hermanos en Cristo.
La recomienda entonces no como cualquier hermana, sino como una persona que ama servir a Dios, porque la presenta como una diaconisa. Y la palabra griega es diáconos con K, y lo que se refiere es a un simple sirviente. No era en sí un cargo que en el mundo se anhelara, ser un diácono, ser un sirviente de los demás. Pero que en Cristo espiritualmente es muy hermoso que nosotros seamos diáconos, porque habla de humildad. Habla de que nosotros estamos dispuestos, de la misma manera en que Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos, nosotros también estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para poder servir dignamente al Señor. De hecho, hermanos, el acto más humilde que ha existido en toda la historia de la humanidad, por decirlo así, y en todo el universo, ha sido la encarnación de Cristo. El ser más humilde que ha existido en toda la historia es Cristo, porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí ve? Todo es descenso. Primero dejar lo que es para volverse algo que no era, y luego de ahí asumir algo que no merecía ser, porque Él era santo y perfecto. El acto de mayor humildad, cuando estudiemos Filipenses vamos a verlo capítulo 2, ha sido la encarnación de nuestro Señor y Salvador. Por eso muchos sabiamente han dicho que un cristiano orgulloso es una contradicción. Un cristiano orgulloso, soberbio, altivo, prepotente, altanero, use la acepción que usted quiera, es una contradicción, porque Cristo llama al cristiano a ser manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y esta mujer era una servidora. Algunas de las cosas que los diáconos hacían eran servir mesas, cuidar enfermos, ayudar a los forasteros, visitar a los presos, dar de comer a los huérfanos, a las viudas y cuidar a los siervos de Dios. Los siervos de Dios no era necesariamente porque estaban pasando una gran necesidad, algunas veces sí. Pablo dijo: yo sé tener y sé no tener. Pero en la Biblia hay una expresión que es la expresión lavar los pies de los santos, y esa expresión lavar los pies de los santos quiere decir que los hermanos maduros en la fe y temerosos de Dios, que reconocen que los ancianos y el pastor son un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo, estas personas los cuidan a los siervos de Dios, los protegen, los cuidan en todos los sentidos, porque no los ven como cualquier cosa, sino que los ven como: oh, estos son un regalo, Dios nos los ha regalado para que ellos nos cuiden a nosotros, nos enseñen, nos aconsejen, nos apacienten. Y en ese sentido, en el primer siglo había gente que se dedicaba a eso, lavar los pies de los santos. Y no era literal, aunque sí lo podían hacer literal, porque se acostumbraba el lavado de pies. Cuando alguien llegaba de otro lugar y traía los pies polvorientos, se le lavaban los pies literalmente, pero metafóricamente hablaba de eso, de cuidar a los siervos de Dios. Atendían en general entonces las necesidades de los hermanos, fuera cual fuere la necesidad. Sigamos aprendiendo sobre fe. Verso 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una mujer generosa, una mujer dadivosa. Qué bonito nombre, Febe, nítido, radiante. Por si alguien está embarazada de niña, es un bonito nombre para ponérselo, ¿no? Dice que la recibáis como es digno de los santos, la presenta como una santa, una mujer temerosa de Dios. Pide que la traten bien. Tenía en sus manos la carta a los romanos, que llegaría a ser la palabra de Dios. Este documento era muy delicado en varios sentidos, y por lo tanto no se le podía confiar a cualquiera. Es más, yo ni siquiera esta Biblia, que yo puedo comprar otra, se la confío a cualquiera. Esta Biblia, que yo puedo comprar otra en cualquier momento, yo no se la confío a cualquiera. De hecho, en mi casa está prohibido tocar mi Biblia sin mi permiso, porque luego se rompen, se arruinan, se rayan, no por otra cosa. Pero esta es la autógrafa. La autógrafa es el nombre que se le da al documento original, el que se escribió de puño y letra inspirado por el Espíritu Santo. La autógrafa no existe más. Se tuvo que preservar por medio de copias que se hacían constantemente de las Escrituras. Este es el documento original.
Y era muy delicado, en primer lugar, porque era algo sagrado y no se podía tratar como cualquier otro libro. Tenía que dársele un trato especial como la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, no se tenía la tecnología de imprenta que se tiene el día de hoy. Así que si el documento se dañaba, se rompía, se extraviaba, no era tan fácil de reproducir. No existían los sistemas de papel, tinta, imprenta que hoy tenemos. Y entonces si eso le pasaba algo, ya se imagina el problema tan grave que era literalmente. En tercer lugar, el viaje en aquel entonces era demasiado arriesgado, los caminos eran peligrosos, las posadas eran hostiles, había ladrones, había salteadores por el camino. Y corría el riesgo de que esta hermana, Febe, pues fuera maltratada y el documento sufriera algún tipo de daño. Dice Pablo a los hermanos de Roma: por favor ayuden a Febe en cualquier cosa que necesite de vosotros. En cualquier cosa. Y esto abarca más allá de lo ministerial. Es cierto, Febe era una mujer cristiana que quizás iba a necesitar posada y varias cosas elementales como comida, lugar donde descansar, etcétera. Pero aquí la palabra cualquier cosa en el original da a entender diligencias personales de ella que no tenían que ver con la iglesia. O sea, ella iba a viajar al imperio de Roma y es probable que al estar ahí en la capital del imperio surgiera el que ella quisiera hacer algún trámite personal que no tenía que ver en sí con la iglesia local de Roma. Y entonces Pablo les dice: en cualquier cosa que ella necesite, si ella necesita una recomendación de ustedes, si ella tuviera que hacer un trámite mientras ella está allá, o aún un negocio, porque ya vamos a ver quién era Febe, ustedes recomiéndola, porque yo la estoy recomendando y yo la conozco. Ustedes digan: nosotros firmamos cualquier papel por ella, por decir algo, dando fe y legalidad de que es una hija de Dios y que no nos va a dejar en vergüenza con alguna situación de algún negocio o de algún trámite que ella quiera hacer. Dice que ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol. Ahí estamos en el verso 2. La palabra para ayudar aquí es la palabra griega próstatis, que se usaba para hablar de un benefactor o de un patrocinador, que por lo general esta palabra se le aplicaba a una persona que tenía dinero. Es más, en muchos de los casos no solo tenía dinero, era una persona muy acaudalada que daba apoyo financiero a una organización o causa. Esa es la palabra que se está usando para Febe, que esta mujer se cree que es una mujer que tiene dinero y que cuando Pablo dice me ha ayudado a mí y nos ha ayudado a todos, es porque esta mujer era una verdadera hija de Dios que no le dolía usar sus recursos financieros para el avance de la predicación del evangelio. Y ella invertía en la iglesia, invertía en los siervos de Dios e invertía en el mismo Pablo. Y es que en el Nuevo Testamento esto es bien recurrente. En el Nuevo Testamento vemos muchos hombres que tenían recursos económicos y que una vez que se convertían a Cristo, antes de Cristo su dinero era su Dios, y cuando ellos se convirtieron a Cristo, Cristo era su Dios, y todo lo que ellos tenían en recursos no les dolía en lo más mínimo invertirlos para que se siguiera predicando el evangelio. Muchos hombres habían así y también muchas mujeres. Febe era una de ellas. Es más, Lidia, si usted se recuerda, era una vendedora de púrpura, Hechos capítulo 16. Y la púrpura era un material que solamente podían comprar las personas ricas. La persona que se dedicaba a ese tipo de comercio era una persona que tenía recursos, que tenía dinero. De hecho, cuando Lidia se convierte a Cristo, Lidia dice al apóstol Pablo: vengan a mi casa, que yo voy a dar mi casa, dar entre comillas, para que acá se haga la iglesia y nazca la iglesia. Y fue en la casa de Lidia, en Filipo, que nació entonces la primera iglesia de toda Europa, debido a que esta mujer era generosa. Y vemos muchas mujeres muy generosas en la Biblia. Veamos Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Este era un grupo de mujeres también que le servían al Señor de sus bienes, y es muy recurrente. Estaban estas mujeres, estaba Febe, estaba Lidia, y en una característica bien hermosa, hermanos, de la iglesia primitiva era que los miembros de la iglesia ayudaban mucho a la iglesia, pero había una razón, y es que la iglesia ayudaba mucho a los pobres. Y eso es algo que lamentablemente ya no se practica en la iglesia local.
Claro, empezando por los pobres de la iglesia. Eso ya lo aclaramos en un tema pasado, porque no se puede ayudar a todos los pobres del mundo. Eso es imposible, matemáticamente no se puede, ¿no? Pero los hermanos del primer siglo, hermano, como veían que la iglesia usaba sabiamente el dinero y ayudaba a los pobres, a ellos no les dolía dar su dinero a la iglesia para que la iglesia ayudara a los pobres. Dice, ayuda a muchos y ayuda entonces al mismo Pablo. Sabemos, hermanos, que Pablo voluntariamente renunció a su salario, y el contexto en el que renuncia Pablo a su salario es porque se están levantando sospechas de malversación de fondos, y él dice, bueno, para que evitemos controversias, yo no voy a tener un salario. Ay de mí si no predicare gratuitamente el evangelio de Jesucristo, porque necesidad me es impuesta. Pero tenemos que aclarar algo, Pablo recibía ofrendas, eso lo tenemos claro. Febe era una persona que constantemente ayudó económicamente a Pablo, y los filipenses fueron benefactores de Pablo. Pablo nunca dijo no a las ofrendas. Es más, cuando Epafrodito trae la ofrenda a la cárcel en Roma que los filipenses le habían enviado, Pablo dice en Filipenses 4:18, usted lo ve en casa, que esa ofrenda resultó para él como un olor fragante. Y les dice, y no es que yo busque en ustedes dádiva, o sea, que me den, sino fruto. Es decir, lo que me alegra es ver que a ustedes no les duele dar. No es el dinero en sí el que me alegra a mí, porque yo sé tener y sé no tener, cualquiera que sea la situación. En todo he sido enseñado por el Señor. Pero lo que me alegra ver es la disposición de ustedes de dar. Eso es bien, bien hermoso. Febe es un modelo de mujer en el cristianismo. Un modelo. Fiel cristiana, generosa, digna de confianza, trabajadora, servidora de los demás, humilde, diligente en lo secular, valiente, sabia. Es una mujer virtuosa. Es una mujer cristiana en toda la extensión de la palabra, digna de toda la confianza del mismo apóstol Pablo. Y ahora sí dejamos a Febe y vamos a continuar en el verso 3 entonces. Pero quiero que vean cómo, aunque esta pareciera una lista de nombres, hay una enseñanza en cada una de estas personas. Saludad a Priscila y Aquila, verso 3. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Una vez que recomienda a Febe, porque ella va a ir para allá, y la recomienda para que la reciban con bien y la ayuden en todo lo que ella necesite, ahora Pablo prosigue a mostrar su amor por otras personas que están en Roma, que son muy estimados para él. Y lo primero que viene en la lista después de Febe es un matrimonio, una pareja que son más que meros colaboradores. Él les llama colaboradores, pero cuando nosotros vamos a todos los versos que habla de la relación de Pablo con Aquila y Priscila, nos damos cuenta que eran sus amigos íntimos. La razón por la que Pablo conoce a Priscila y Aquila es porque tiempo atrás Priscila y Aquila habían sido expulsados de Roma. Ellos fueron expulsados de Roma porque Aquila era judío, hubo una persecución contra los judíos, ya lo vamos a ver, y ellos se fueron a vivir a Corinto. Y cuando Pablo llegó a iniciar su ministerio en Corinto, ahí es donde Pablo los conoce. Se cree que el nexo se hace muy fuerte entre ellos porque son compañeros de profesión y oficio. Se dedican a lo que era la construcción de tiendas. Y entonces los conoce en Corinto y de ahí él desarrolla una relación muy íntima con ellos, al grado que vive una temporada con ellos en su casa. Vamos a ver las citas. Hechos 18, 1, 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bastante información. Primero que nada, esta familia era de Italia, eran de Roma. Se fueron a vivir a Corinto porque hubo un hombre, un tal Claudio, que en un tiempo hizo una expulsión de judíos de Roma, y Aquila era judío, nos dice este verso. Cuando ellos llegan a Corinto, se conoce con Pablo, y Pablo de hecho se va a vivir a la casa de ellos, y la razón que da este verso es porque eran del mismo oficio. Según la tradición judía, en las sinagogas se sentaban las mujeres de un lado, los hombres en otro lado, y a veces los hombres estaban sentados clasificados según el oficio.
es decir, los carpinteros en la fila 1, los constructores de tiendas en la fila 2 y así sucesivamente, y eso creaba un nexo entre ellos debido a la afinidad, ¿no? Por ejemplo, es común que dos hermanos, si se dedican a un oficio, desarrollen una relación e intercambien ideas o quizás hasta trabajos y se den trabajo el uno al otro o lo que sea respecto a eso. Y esta es la razón entonces por la que Pablo menciona ahora a estos hermanos que son muy entrañables para él, porque de hecho él vivió con ellos en casa y no es fácil vivir con hermanos en Cristo en la misma casa si no son bien maduros en la fe. ¿Okay? Vivir con hermanos en Cristo, a veces uno soporta a los hermanos el domingo un par de horas, pero tenerlos en casa puede resultar complicado, aunque si ambas partes son maduros se puede llevar la fiesta muy en paz. ¿Okay? Aquí quiero explicar brevemente, entre paréntesis, hermano, que en el mundo cristiano se levanta constantemente un argumento tratando de poner en mal doctrinalmente a este matrimonio. Y el argumento que se levanta es que en este matrimonio mandaba Priscila, no Aquila. Y hay una razón, única razón, de por qué se deduce eso. Y es que ellos en la Biblia son mencionados 6 veces en el Nuevo Testamento, y de las 6 veces que son mencionados este matrimonio, 4 veces Priscila es mencionada primero antes que Aquila. Y las otras 2, que es el caso que vimos, una de ellas, Aquila es mencionado primero antes que Priscila. Y en base a eso hacen unas alegorías exageradas que la Biblia no dice, hablan donde la Biblia no está diciendo nada, y dicen que ahí la llamada era Priscila, que Priscila era la del llamado, y presentan entonces a Aquila como el que le cargaba el maletín a su esposa porque ella era la del ministerio. Pero realmente no es así. El que quiera ver las citas, las 6 menciones están, una en Hechos 18:2, la segunda en Hechos 18:8, la tercera en Hechos 18:26, la cuarta en Romanos 16:3, que es la que estamos analizando ahora, la quinta en 1 Corintios 9:16 y la última en 2 Corintios 4:19. Y de estas 6 menciones, en 4 ocasiones es mencionada primero Priscila. ¿Cuál es la explicación de por qué es mencionada primero ella? Bueno, no tendría por qué haber una explicación. A nosotros nos queda claro que la mujer no puede ser anciano ni pastora de una iglesia y punto. Pero si quieren una explicación, entonces razonemos un poco. Y es que este hombre que era judío no era tan conocido en el mundo gentil como Priscila. Y entonces cuando ellos se desenvuelven en Corinto y dentro del mundo gentil, es mencionada ella primero como una referencia para que ubiquen a Aquila. Pero eso no quiere decir que ella era la del llamado. Eso es estar diciendo cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, ha habido casos que una mujer está viniendo a la iglesia por 3, 4 años, su marido no viene, y cuando en el tiempo su marido algunas veces se convierte y comienza a venir a la iglesia, es muy usual que uno diga, fulano, marido de Perengana, de tal hermana, o menciona uno a la hermana primero, porque tú estás acostumbrado a que la ubicas más a ella que a la persona. Pero eso no quiere decir que tú estás invirtiendo el orden y que estás diciendo, por cuanto estoy mencionando primero a la hermana, ella debería de ser cabeza de su casa y cabeza de la iglesia. Eso es una exageración. Entonces quise aclarar eso a grandes rasgos, pero continuamos entonces, y Pablo los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahí estamos en el verso 3, pero ya dijimos que eran más que colaboradores, eran amigos leales que estaban dispuestos a exponer su vida por el apóstol Pablo. ¿Qué amigos? Que Dios nos dé amigos así, porque mire lo que dice el verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y la razón por la que se cree que ellos expusieron su vida es porque lo llevaron a vivir a su casa. Y Pablo tenía enemigos. Ser predicador en el siglo I era muy peligroso, tenías enemigos. Y cuando tú te haces amigo de alguien que tiene enemigos, los enemigos de esa persona se vuelven muchas veces tus enemigos. Y por eso es que ellos estaban peligrando. No tenían miedo de exponer su vida, su seguridad, su hogar, su reputación, porque Pablo a veces era difamado con cosas que no eran verdad acerca de él, pero ellos estaban dispuestos a sufrir lo que tuvieran que sufrir con tal de ser amigos leales al apóstol Pablo. Dice Pablo, no solamente yo le doy gracias por ellos, sino que todas las iglesias de los gentiles. Es un matrimonio ejemplar. No solamente Pablo tiene un buen concepto de este matrimonio.
Todas las iglesias gentiles locales donde sabían de Aquila y Priscila, sabían que era un buen matrimonio. Fíjese cómo ¿verdad? A veces la mala fama se riega más fácil, ¿no? Pero también la buena fama a veces avanza. Y si tú tienes un carácter piadoso constante por muchos años y siempre eres la misma persona, tarde o temprano la gente lo empieza a notar. Aunque gente no te quiera y diga, pero tengo que aceptar que hay cierta rectitud e integridad en la persona. No es perfecto porque no lo hay. Pero este matrimonio, hermano, era un matrimonio estudioso de las Escrituras. Conocían muy bien la palabra. Note que no estamos diciendo con esto que Priscila era la pastora, no. Pero era una mujer conocedora de la palabra, porque la Biblia no dice que la mujer no conozca la palabra, o que Dios no puede usar a una mujer para hablar la palabra. La misma samaritana fue y regó el evangelio por todo Samaria. Y las mujeres pueden ser maestras del bien dentro de la iglesia. Y conocían muy bien la palabra, al punto que en una ocasión, cuando un poderoso y elocuente predicador de las Escrituras predicó en una reunión y ellos lo oyeron, le encontraron deficiencia a su doctrina, Apolos. Y ellos lo oyeron, vieron en él la pasión, el deseo de predicar, y eso les gustó, y dijeron, este muchacho vale la pena que le corrijamos ciertas doctrinas que tiene mal. Y lo llamaron aparte, le expusieron mejor el camino del Señor, dice la palabra. Priscila y Aquila, un matrimonio que conocían la palabra, que tenían buen testimonio con todas las personas que lo conocían, inclusive las demás iglesias gentiles. Eso está en Hechos 18, 24, 26, cuando ellos corrigen a Apolos. Y Apolos, ¿verdad?, en humildad recibe también el consejo de ellos y depura su doctrina. En los evangelios, hermanos, nosotros vemos al apóstol Pablo teniendo diferencias con Pedro. ¿Se acuerda cuando lo confrontó? Dice, le resistí cara a cara delante de todos porque era de condenar lo que estaba haciendo. Tuvo diferencias en su momento también con Bernabé, porque Bernabé se quería llevar a Marcos a una reunión y Pablo dijo, no, este nos abandonó en una misión y no lo quiero llevar ahora, y se separaron. Tuvo diferencias con Marcos, tuvo diferencias con Demas, que amando al mundo lo abandonó. Pero no vemos en la Biblia a Pablo teniendo diferencias con Priscila y Aquila, y es que era una amistad muy especial. Era de esas amistades que cuando son duros contigo y te regañan y te dicen algo, en lugar de enojarte dices gracias, porque sabes que no están procurando tu mal, porque te da testimonio todo de que te aman. Y eso era una relación bien bonita que ellos tenían entre ellos. Pablo con este matrimonio, que eran un matrimonio ejemplar al cual él está saludando. Veamos el verso 5, porque hay otro dato interesante también de este matrimonio, y es que en su casa había una iglesia. Saludad también a la iglesia de su casa. Y ahí obviamente ya cambia a otro tema, pero lo vamos a leer completo, a otro punto, perdón. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Se cree que la iglesia de Roma, la iglesia local de Roma, la iglesia madre, tiene muchas iglesias hijas. Y es que el cristianismo de Roma, acuérdese que era famoso por todo el mundo, era una iglesia muy fuerte, una gran iglesia cristiana. Y entonces, como la ciudad era grande y había personas que ya no podían venir a la iglesia madre por cuestiones de distancia, se empezaron entonces a tener iglesias hijas alrededor de la ciudad, y en la casa de este matrimonio había una iglesia. Ellos estaban dirigiendo una iglesia. Sabemos obviamente que la cabeza ahí era Aquila, eso no lo deja saber la escritura, solamente para remachar el punto, ¿no?, para que no surja confusión. Pero eran personas entonces que tenían esa responsabilidad también espiritual y dignos de ese nivel de confianza. Quiero aprovechar para hacer un comentario, hermanos, que este es el modelo de plantación de iglesias. El modelo de plantación de iglesias bíblico es que una iglesia local plante iglesias hijas. Ese es el modelo bíblico. En el discipulado estamos en eclesiología y un tema se va a llamar la plantación de iglesias. Vamos a aprender eso. Porque Febe era diaconisa de una iglesia de Cencrea, pero era una iglesia hija de la iglesia de Corinto. O sea, hay un orden en todo eso. Y ahora sí pasamos entonces a Epeneto. Dice Pablo, saludad a Epeneto. ¿Y quién es este nombre? Tú dices, no sé quién es este hombre. ¿Por qué Pablo lo menciona? Y la característica que tiene es que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Quiere decir que en el ministerio de Pablo, este fue el primer hombre que se convirtió en cierta región geográfica. Una región muy grande, por cierto, porque Acaya estaba en lo que era también Asia Menor, que es la moderna Turquía. Entonces, este es el primer convertido bajo el ministerio de Pablo en esa región, y por eso es muy importante para Pablo mencionarlo. De la misma forma que Lidia fue la primera convertida en la iglesia de Filipo.
Pablo era pionero en ese sentido, en ganar a las personas, evangelizar en un lugar donde no se había evangelizado, donde no se había mencionado a Cristo, plantar una iglesia, establecer ancianos en esa iglesia, dejar a la iglesia funcionando como autónoma en doctrina y seguir su rumbo, sus viajes misioneros para seguir estableciendo iglesias y predicando el evangelio. Evangelice y cuando gane a una persona para Cristo, usted va a sentir ese gran gozo, ¿no? Usted lo gana para Cristo en el sentido que usted le habla al evangelio, no que usted lo ganó con su sacrificio, ¿no? Porque el que ganó a la persona con su sacrificio fue el Señor. Pero tú te sientes contento de saber que tú le has estado evangelizando a una persona y esa persona se convirtió. ¿Ok? Y el evangelismo más efectivo es que tú le hables de Cristo a las personas que tú conoces, con los que tienes siempre relación y que no son cristianos. Ese es el evangelismo. Vamos a ver también en el discipulado el tema del evangelismo. Verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta María también no sabemos mucho de ella. No es obviamente la madre de Jesús, ni tampoco María Magdalena, ni ninguna de las otras Marías que se mencionan en el Nuevo Testamento. Esta es una María en Roma que el nombre no nos dice mucho, pero tenía una virtud, y es que ella trabajaba mucho. Y este mucho aquí está en el contexto de ser muy fiel en su servicio, pero también por muchos años. La postura es que esta es una mujer miembro de la iglesia madre, que es de los primeros miembros de la iglesia, una de las fundadoras de la iglesia, que está ahí prácticamente desde que la iglesia inició, y desde entonces ella no ha dejado de trabajar en la iglesia. Porque hay gente que a veces sirve por temporadas, dice, yo voy a servir un año, después ya no, y eso no es bíblico obviamente, eso no existe. Cuando nosotros nos venimos al Señor y comenzamos a servir, una vez que tú tomas el arado y pones la mano en el arado, si volteas hacia atrás no eres digno de Él. El servicio en el camino del Señor es de ascenso, no de descenso. Yo cuando alguien me dice ya no quiero servir, se prenden las alarmas por todos lados y esta persona está mal. Dicho y hecho, están mal, porque esa no es una actitud correcta de un hijo de Dios que está bien espiritualmente. Eso lo que comienza es a ir como el cangrejo para atrás, y ese no es el diseño de Dios. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que avanzamos en el Señor. Y quizás puedes empezar en algo pequeño, pero realmente quizás el Señor te puede ir preparando y usando para cosas mayores en el camino de tu servicio a Dios, que tú haces mucho por muchos años, no una temporada mientras ya no quieres. Porque esa es una actitud bipolar y emocionalista que no debería existir en gente madura, que ya pasamos los 30, 40 años, 20, 25 años en el cristianismo. Eso es de niños. Habla de trabajar hasta el cansancio. Estaba leyendo un libro de misiones y les voy a leer algo que leí en este libro. No recuerdo en este momento el autor, pero dice: cuando sirvas mucho a Dios y esto te genere cansancio, recuerda por qué estás cansado. Estás cansado por tu entrega a la causa del Evangelio de Cristo. Deja que incluso tu cansancio te recuerde la valía del Evangelio. Es decir, estoy cansado. ¿Por qué estoy cansado? Por gastarme, dijo Pablo, en el Evangelio. Deja que incluso tu cansancio te recuerde el valor tan alto que tiene el Evangelio. Verso 7. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Estas dos personas, alguna postura dice por ahí que era un matrimonio. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, hay dos grandes teólogos que no coinciden en esto, porque hay personas que dicen que Junias es nombre de mujer. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy con la otra postura, porque de acuerdo al griego, sin la S sería nombre de mujer, es decir, Junia, pero con la S es nombre de hombre. Es más, grandes teólogos como MacArthur y Grudem no coinciden en esta postura. MacArthur dice que eran un matrimonio y Grudem dice que son dos varones, y en este caso estoy con Grudem, ¿sí? Por la misma explicación del nombre, ¿ok? Pero ya va a entender por qué es bueno aclarar esto. Y es bueno aclarar esto porque hay gente que, como allí da a entender que son apóstoles, que ya lo vamos a aclarar, entonces hay mujeres que tras deducir que Junias era mujer y era apóstol, entonces las mujeres pueden ser apóstol. Y entonces por eso es importante aclarar eso, que pareciera que no viene al caso, pero tiene su punto. Y es que Pablo los llama mis parientes. Parientes en dos sentidos. Número uno, porque son judíos, es decir, son sus paisanos.
y pariente se le llamaba a cualquiera que fuera tu paisano en ese entonces, pero también porque eran familia. Literalmente había un nexo sanguíneo entre Pablo y estas dos personas. Y la razón también por la que yo me inclino a pensar que estos eran varones es porque Pablo, aparte de que Junias es nombre de hombre y Junias Inés es nombre de mujer, Pablo los llama mis compañeros de prisiones, y esto me hace pensar a mí que eran hombres que en varias ocasiones, o por lo menos en más de dos ocasiones, coincidieron con Pablo en cárceles y compartieron celda. Por eso Pablo los llama mis compañeros de prisiones. Y lo más lógico es que hayan sido tres varones en una misma celda. Y esto obviamente, de haber sido compañeros de prisiones, desarrolló un nexo muy fuerte entre Pablo y ellos, aparte de que eran su familia. O sea, era una relación muy bonita la que Pablo tenía con ellos, aparte de que eran sus paisanos, aparte de que eran su familia, habían sido compañeros de prisiones. Ahí donde no es agradable estar y no te toca más que amar a la persona con la que estás, supongo, porque nunca he estado por eso. Pero eso era lo que estaba pasando ahí con ellos. Y los describe así, dice que son muy estimados entre los apóstoles, y esta es la frase que muchos entienden que ellos eran apóstoles, pero que para mí simplemente significa que los apóstoles de Cristo los estimaban a ellos. ¿Por qué? Porque hay un dato interesante que dice que fueron antes de mí en Cristo. Y lo que quiere decir es que estos se convirtieron a Cristo antes que Pablo. Y es probable entonces que en este lapso donde ellos se convierten a Cristo antes que Pablo, ellos ya conocían a Pedro, ellos ya conocían a Juan, ellos ya conocían a Santiago y les habían servido, les habían lavado los pies a los santos del Señor. Y por eso es que son muy estimados entre ellos, pero no eran apóstoles de Cristo. Verso 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Amado mío en el Señor. Esta es la descripción de Amplias, porque de ahí en fuera no sabemos más de él en la Biblia, aunque la historia dice y la arqueología que Amplias era un nombre común entre los esclavos. En el siglo I este nombre era común entre los esclavos. Los esclavos no tenían derecho a tener más que un nombre. Los hombres libres tenían derecho a tener hasta 3 nombres, y por lo general los nombres que eran de esclavos eran exclusivos para esclavos, y un hombre libre no tendía a ponerse un nombre de esclavo. ¿Qué sucede con este hombre que Pablo lo llama amado mío en el Señor? Y no se asuste cuando digo que este hombre era un esclavo. Es decir, escuche, en el contexto este hombre era un esclavo, o sea, tenía un amo, había un hombre que era su dueño legalmente de Amplias, pero este era un esclavo cristiano. Tenía un amo sobre ese esclavo y ese amo era Cristo. Y esto era común en el primer siglo. Esto a mucha gente le impacta, pero era muy común. De hecho, había muchos cristianos en el siglo I que eran esclavos, seguían teniendo su dueño. Por ejemplo, Onésimo. La misma Biblia nos habla de Onésimo, que era esclavo de Filemón. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas instrucciones para los esclavos de decirles respeten y amen y honren a sus amos. Esas son las instrucciones para los esclavos. No es la esclavitud del contexto como se conoce hoy día, sino es otro tipo de esclavitud. El que quiera saber más, yo tengo una prédica en YouTube que se llama La Esclavitud, donde aclaramos algunas cosas al respecto. Se cree que este Amplias es un servidor de la casa de César, porque a la misma casa de César llegó el evangelio y varios sirvientes de ahí se convirtieron al Señor. Eso está en Filipenses 4:22, lo ve usted en casa. Pero este hombre históricamente en un tiempo atrás se excavó una tumba donde se encontró una tumba de un Amplias, que era un esclavo, que era un hombre muy influyente. Algunos lo han relacionado que era él, no hay datos específicos, pero sí se cree que este hombre llegó a ser un cristiano muy influyente en el siglo I, siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque en la iglesia del siglo I no había acepción de personas. No había judíos, no había gentiles, no había siervos, no había libres, no había esclavos, no había amos. Todos eran uno en Cristo Jesús en ese sentido. Por eso es que Pablo, cuando le pide que reciba a Onésimo, ¿cómo le dice que lo reciba? Le dice, recíbelo como a un hermano en Cristo. Porque ahí se derribaron las paredes entonces divisorias, tanto de etnias, judías y gentiles, como también de clases sociales. Y todos eran uno en Cristo, y ese es un ambiente bien bonito que nosotros debemos de procurar en la iglesia local. Verso 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano, un hombre que también Pablo lo llama un colaborador. Pablo es muy agradecido, hermanos, muy agradecido. Él se acuerda de sus colaboradores, de los que han servido, trabajado con él.
Yo creo que es algo que nosotros como iglesia deberíamos siempre practicar, el ser agradecidos, el decir gracias, por favor, hola, adiós, la educación, ¿no? En la iglesia cristiana, y nunca sentirnos cuando alguien hace algo que pareciera que es para nosotros, pero que en realidad lo tiene que estar haciendo para el Señor, como que nosotros fuéramos merecedores de eso. Como aquí yo soy el líder y fulano debería de servirme a mí. Esa no es una actitud correcta de un cristiano. Estaquis es un nombre griego, y al igual que a Amplias, Pablo lo llama también amado mío. Es decir, los amaba. Pablo amaba entrañablemente a estos hermanos. Algunos teólogos han dicho que a Pablo se le conoce como el hombre de hierro y de terciopelo, ¿no? Porque cuando tenía que ser duro era inflexible, pero cuando era de derramar su amor por los hermanos, dice que lloraba y lloraban en el cuello de él y lo abrazaban y le decían no te vayas, te vamos a extrañar, y era muy cariñoso, muy afectuoso él en sus muestras de amor por los hermanos, muy agradecido. Salúdeme a fulano, a sutano, a mengano, le recomiendo a la hermana. Él amaba la iglesia local. Pablo amaba la iglesia local entrañablemente. De hecho, esa es una razón por la que él dice, bueno, yo me quisiera ir ya. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero por causa de ustedes me toca quedarme aquí predicándoles el evangelio. Amaba mucho a la iglesia local. Verso 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. No sabemos mucho de Apeles, pero Apeles tiene una característica y es que es aprobado por Cristo. Aquí aprobado habla de ser examinado. Se usaba el término para los metales preciosos y después de ser probados o examinados se comprobaba su pureza. Así que no sabemos mucho de Apeles, pero basta saber que Cristo lo había escudriñado y lo había probado. Ser un cristiano de los pies a la cabeza este hombre. ¿Cuánto se le dedica? Un pedacito nada más. Pero era un cristiano aprobado por Cristo. Cristo mismo daba testimonio de su fe. Y juntamente con él, ahí en ese apartado, se menciona a un grupo de personas que están en la casa de Aristóbulo. Aquí no sabemos cuántos son. Este es un grupo de gente, los de la casa de Aristóbulo. Se cree que son creyentes, son varios hombres, mujeres quizás. No son identificados por nombre. Aristóbulo se cree que es un hombre no cristiano, por eso no dice salúdenme a Aristóbulo y a los de su casa, no saluda a Aristóbulo. Lo usa como referencia de decir son los sirvientes de él, los que son mis hermanos, salúdenmelos a ellos. Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí hay otro al que Pablo llama pariente. Ya llamó parientes a Andrónico y a Junias, ahora llama pariente a Herodión y vuelve otra vez a mencionar a un grupo de creyentes que no sabemos cuántos son, hombres, mujeres, que están en la casa de un tal Narciso. El otro grupo está en la casa de un tal Aristóbulo, que se cree que es un hombre influyente y que ellos son sus criados convertidos al cristianismo. Y este otro grupo está en la casa de un tal Narciso, que también se cree que es un hombre influyente, tiene criados y esos criados son cristianos también. Y al igual que Aristóbulo, se cree que Narciso tampoco es cristiano porque Pablo no lo está saludando a él. De la misma forma que los que eran de la casa de César eran cristianos ellos, pero César no era cristiano. No se registra que él se haya convertido a Cristo. Este Herodión es pariente igual en el sentido de Andrónico y Junias, paisano y familiar del apóstol Pablo. Verso 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales estaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 3 mujeres se mencionan en este verso: Trifena, Trifosa y Pérsida. Febe es un nombre bonito para mujer, estos no. ¿Sí? No sé que alguien diga, no me gustó Febe, le voy a poner Trifena o Pérsida, pero tiene su encanto, ahorita lo vamos a ver. Y es que se cree que estas 3 mujeres a las que Pablo está elogiando, 2 son jóvenes y son gemelas, Trifena y Trifosa, y Pérsida es una mujer ya más grande, ya mayor. Y fíjese que el nombre Trifena y Trifosa significan delicada y refinada, pero la connotación es un tanto como que eran orgullosas, como que eran altivas. Pero hay que aclararles algo, antes de venir a Cristo. Eso eran antes de venir a Cristo. Si es que su nombre describía su personalidad, es antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Pablo dice que trabajan mucho en el Señor. Y debe haber un antes y un después entonces en nosotros.
Si antes éramos orgullosos, hoy debemos procurar la humildad. Si antes éramos pendencieros, hoy debemos procurar la paz. Si antes éramos, hermano, personas que no les gusta compartir, ¿qué se usaría? Yo uso tacaño, pero no sé cuál usa usted. Egoísta, ¿no? Entonces ahora tú eres espléndido, eres una persona que comparte más. Es decir, tiene que haber un antes y un después. Trifena y Trifosa, las delicadas y refinadas, que quizás pertenecían a una clase alta y tenían un concepto muy alto de sí mismo, ahora son personas, son hermanas en Cristo que están en una iglesia sirviendo a los demás, lavando los pies de los santos. Pérsida, por otro lado, estas mujeres son jóvenes, pero Pérsida es una mujer un tanto mayor. Ella, su nombre significa que era de Persia, y el artículo la amada Pérsida, da a entender que prácticamente era una mujer amada por todos, como el discípulo amado de Cristo. Esta era la amada. Con solamente que dijeran en las iglesias, oh, la amada, ya sabían que seguía Pérsida. Ella era la amada, ella era la hermana amada en la iglesia. Trabajaba mucho también en la obra. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden trabajar en la obra? Mire cuántas mujeres con un montón de virtudes, de dones, de gracias para poder servir al Señor en la iglesia. Y vamos al 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo es llamado escogido en el Señor, pero aquí no se refiere al escogido para salvación, porque en ese sentido toda la lista eran escogidos. Este se refiere escogido en un sentido de que era muy especial en su servicio. Era muy especial. Usted sabe, todos servimos, pero hay gente que sirve de una manera especial, ¿sí o no? Eso es una realidad, nos guste o no. Todos servimos en la iglesia. A veces la lista de servidores de una iglesia puede ser hasta, depende del número de miembros, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como 100 personas que servimos. Como 100 personas que, y no es que la iglesia sea grande, sino que promovemos que sirvamos todos. Pero de esos 100, a veces tú dices, bueno, es que fulano lo hace diferente. No estoy hablando de predicar o dones de que se ven, estoy hablando simplemente de actitud a la hora de hacer algo. O sea, como que alguien puede lavar los baños con una actitud muy encomiable y tú dices, qué actitud tan bonita. Y alguien puede lavar los baños con una mala actitud. Y este era Rufo, era un hombre escogido en ese sentido, muy especial en la obra del Señor. Lo podías escoger de entre los demás, como diciendo, ¿quién quiero que me ayude? Que me ayude Rufo. Su actitud es siempre de servicio a Dios. Una actitud de humildad, de hacerlo sin quejar, de hacerlo sin decir, ¿por qué yo? Todo yo. ¿Por qué aquel no? Sí, yo lo voy a hacer y punto. Y esa era la actitud de este Rufo. Era muy especial, era muy escogido en ese sentido. Se dice, los teólogos dicen que este es hijo de Simón de Cirene. ¿Cuántos se acuerdan quién era Simón de Cirene? Simón de Cirene es el hombre que cuando viene del campo y Cristo no puede más con la cruz, le dicen los soldados romanos, ayúdalo a llevar su cruz. Y Simón de Cirene viene a ayudar a Jesucristo a cargar la cruz. Y el contexto del siglo I es que ese es un impacto tan grande para Simón de Cirene que Simón se convierte a Cristo, su esposa se convierte y ellos crían a sus hijos en el temor de Dios. Y este es Rufo. Marcos 15:21. Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Este Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, este es el padre del Rufo que Pablo está mencionando aquí en Roma. Es una persona que viene entonces como una herencia de conversión a raíz del evento por el cual pasó su padre de ayudar a Cristo a llevar la cruz, que tuvo que haber sido un impacto muy profundo en su vida. Estar ahí, se imagina, junto al Señor, ayudándole a cargar los tramos que ya el Señor no podía más en su humanidad. Y menciona algo acerca de Rufo, y es que a la madre de Rufo dice, saluden también a su mamá y mía. Y yo la primera vez que leí esto pensé que Rufo era su hermano. Pero realmente, metafóricamente, lo que Pablo está diciendo acá es que él había conocido en el tiempo a la mamá de Rufo y no era su madre biológica, pero era una mujer que él la veía como una madre, porque ella lo había ayudado mucho al apóstol. ...14... dice,
Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y aquí hay un grupo de 5 hermanos. La postura es que estos son 5 líderes de una comunidad de fe. Se les menciona a todos por nombre porque la postura es que ellos están encargados de una de las iglesias madre, de una de las iglesias que están en Roma, de una de las iglesias hijas, perdón, y entonces los mencionan porque son líderes, pero también dice a todos los hermanos que están con ellos, es decir, a una comunidad de fe que está sujeto de cierta forma a estos líderes. Verso 15 se repite, pareciera lo mismo, pero es otro grupo de hermanos, otra comunidad de fe. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otra lista de nombres de líderes que se cree que son líderes de una iglesia, y a un grupo también indefinido que se le llama santos y que están con ellos. La iglesia era hermosa, es hermosa, hermano, la iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Cuando digo era, pero la iglesia es algo tan maravilloso. Cuando nosotros la vemos en la Biblia, como el apóstol Pablo la pone en un lugar de importancia, de darle su lugar a cada uno, a las iglesias hijas, a los servidores, a los que estaban trabajando en un área, a los hombres, a las mujeres. De esta lista de 24 hombres, de 24 personas, 17 hombres y 7 mujeres, el apóstol Pablo le da su tiempo a cada uno, y entonces al final cierra encerrando todo lo que ha dicho con la frase en el verso 16: saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Esta era una práctica muy común en el siglo I. El ósculo santo consistía en abrazar, en besar a amigos en la frente o en la mejilla. Se practicaba indiscriminadamente entre hombres y mujeres, algo que en nuestra cultura el día de hoy nosotros ya no lo practicamos, ¿no? Pero se cree que los hombres, para evitar el contacto de piel, se daban un beso en la barba. Obviamente para eso había que tener barba, ¿no? Entonces a Cristo dice que le mesaban la barba, es decir, le sobaban la barba a sus discípulos. Había una intimidad bien sana, bien bonita, porque Cristo dice: los que me mesaban la barba, después algunos me arrancaron la barba cuando a él lo crucificaron. Pero esto era practicado en la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo practicó el ósculo santo, de hecho Judas lo entregó con un beso. Jesús permitió, cuando él llegó a la casa de Simón el fariseo en Lucas 7:36, él llega a la casa de Simón el fariseo y Jesús esperaba que Simón el fariseo lo saludara con un beso, pero Simón el fariseo no lo saludó con un beso, sino que vino una mujer pecadora. Este fariseo se creía muy justo, ¿verdad? Y tenía un orgullo espiritual, no saludó a Cristo como lo tenía que haber saludado. Pero cuando Cristo está a la mesa y entra una mujer pecadora y comienza a besar sus pies, Cristo no le dice: hey, no me toques, no me beses mis pies. No, Cristo sabía que esa práctica de intimidad que había, obviamente con mucho respeto, en el siglo I era permitida. Él tenía contacto físico con sus discípulos. Judas lo besó, Juan se recostaba en su pecho, esta mujer le besaba los pies y se los enjugaba con sus lágrimas. Y cuando Simón el fariseo le reclama eso y dice: si tú supieras quién es esta mujer, no dejarías que te tocara, el Señor le dice: tú fuiste el que me debiste haber saludado con un beso cuando llegué, y sin embargo esta mujer me está besando los pies. Tremendo. Se cree que esta práctica del ósculo santo la iglesia la abandonó paulatinamente en el paso de los siglos, porque los paganos comenzaron obviamente a verlo como perversión sexual. De hecho, en la persecución romana, el ósculo santo que se practicaba ya en los primeros siglos, empezaron a acusarles de inmoralidad sexual o de homosexualismo. Entonces, debido a eso, esa práctica se fue abandonando. Hay algunas culturas en las que esta sobrevive, pero obviamente en la nuestra no. O sea, que quede claro, ¿no? Pero obviamente era en una pureza y en una limpieza muy, muy hermosa. Y yo creo que este verso, hermanos, es como el broche de oro para saber cómo todos nosotros, hermanos, debemos de procurar la unidad y el amor unos con otros, ¿sí? Y no se trata tanto de andarnos besando y abrazando y besando, aunque es bueno. Ahorita con el COVID no se puede hacer, ¿no?, como quisiéramos. Es bueno que nosotros tengamos contacto, obviamente, y que haya un contacto con mucho respeto, pero también cualquiera te puede besar, ¿no? Cualquiera te puede abrazar, eso cualquiera lo puede hacer. De hecho, Judas te puede besar. Yo digo que yo prefiero que me regañe Pedro a que me bese Judas. No, porque Pedro trató de regañar al Señor Jesucristo y Judas lo besó. Hay un proverbio muy hermoso, 27:5, que dice: es mejor reprensión manifiesta que amor oculto.
Y a veces, aunque de repente quizás no seamos tan empalagosos, una iglesia tan empalagosa en estas manifestaciones de ósculo santo, por lo menos siempre sí, dice la palabra, hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo. Corrijámonos en amor, exhortémonos, oremos unos por otros, porque esa es la unidad, hermanos, que nosotros debemos procurar. Para cerrar, la frase final que quiero analizar dice, la iglesia de Cristo. Y es que aquí, en las iglesias, perdón, en plural de Cristo, y tenemos que entender que aunque iglesias locales hay muchas, la iglesia de Cristo es una. Y una de las formas de hacer diferencia a eso cuando escribimos es que cuando hablamos de la iglesia local, a veces lo escribimos con I minúscula, pero cuando hablamos de la iglesia lo escribimos con I mayúscula, pues estamos hablando del cuerpo de Cristo. Vamos a orar.